Cámara. Ya, ahí comienza a grabar. Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas. Continuaremos con la clase de, continuaremos con la clase de repaso que habíamos quedado la clase anterior. Era el repaso de ecuaciones, donde estábamos volviendo a ver en realidad como todo lo que contempla el sistema de ecuaciones e inecuaciones, comenzando con los productos notables, que era el cuadrado de binomio, la suma por su diferencia, el cubo de binomio, que habíamos probado de que era más fácil aprenderse la fórmula, ¿cierto? Pero también todo lo anterior y lo que viene, hay una otra forma de resolverlo si es que a alguien se le olvida. Bueno, había varias formas. Habían dos formas más que le enseñamos. Bueno, nos quedamos con el producto que dan como resultado suma o diferencia de cubos. Ojo, de cubos. Ya como para recordarle a todos, cuadrado significa elevado a 2, cuando estamos hablando de matemática, y cubo significa elevado a 3. Ya. ¿Cómo es la forma de los productos que dan resultado la suma o diferencia de cubos? Cuando tenemos eh, un cuadrado de, el resultado de un cuadrado de binomio, ¿se acuerdan? Este era el resultado que quedaba del cuadrado. Ah, miento, no el resultado, porque acá no estaría faltando un 2, ¿ya? Así que, olvida lo que dije. Comencemos. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Se acuerdan que este era uno de los factores que nosotros teníamos para eh, una suma o diferencia eh, una suma por su diferencia, ¿se acuerda? Que era, ahí está. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos a más b multiplicado por a menos b? ¿Cierto? Nosotros sabemos que esto es un factor. Ambos son factores. Entonces, el primer factor para poder tener estos productos eh, es simple. Cuando tenemos a más b, tiene que ir multiplicado ya por este otro factor, el cual que es a cuadrado menos ab más AB. Cuando tenemos un más, este tiene que ir multiplicado con el AB negativo, ya para que nos dé un, un cubo de, ¿cómo se dice? Eh, Nos dé una suma o diferencia de cubos. Y acá tenemos lo mismo, ya a menos b multiplicado por a cuadrado más ab más b cuadrado. Esto nos da como resultado una diferencia de cubos, a al cubo menos b al cubo. Vamos a hacerlo rápido, ¿ya? Profanet, ¿tiene conectada su tablet? No sé si te gustaría hacer el de acá con tu método y yo hago el de arriba con el método de la tabla. Ya, ¿O ya, por puedes? mientras conecto la tablet, haces tú el primero y después yo hago el otro. Ya, genial, gracias. Vamos a resolver el primero, ¿ya? A comprobar. Eso, al menos en mi universidad lo llaman comprobar. Vamos a ver por qué, por qué este producto me da una suma de cubos. Vamos a probar la tablita. Tú, tú. Acá tenemos... Hoy lo hice muy grande. Ya, ponemos el primer factor. A más B. Y vamos a poner el segundo factor. A cuadrado menos AB más B cuadrado. Ahora empezamos a multiplicar, ¿cierto? A por A cuadrado me da A al cubo. A por menos A por B me da menos A cuadrado por B. A por A por B cuadrado me da A cuadrado a
positivo por b cuadrado. Ahora seguimos con la fila de abajo. B por a cuadrado, ¿cuánto me da? A cuadrado por b, positivo. Después tenemos b por menos a por b. Me da menos, ay, no se raya. Me da menos a por b cuadrado. Y por último me queda b por b cuadrado, me da b al cubo, ¿cierto? B por b cuadrado me da b al cubo. Para aquellos que les cueste multiplicar, voy a hacer un tip, como súper entre paréntesis. Aquellos que les cueste multiplicar las potencias, recuerden la propiedad de multiplicación de potencia de igual base. Cuando teníamos b, o vamos a hacerlo con número y después con letra. 2 elevado a 3 por 2 elevado a 5. ¿Alguien se acuerda cómo se hace? Estamos en esto. ¿Alguien se acuerda cómo queda? Se mantienen las bases y se suman los exponentes. Muy bien. Entonces, ¿en cuánto me quedaría? 2 elevado a 8. A 8. Y listo. Ya. Tenemos otro caso. Ahora pasando las letras. Si tenemos C por C a elevado a 4. ¿Cómo me quedaría? Primero acuérdense. C elevado a 5. Sí. Muy bien. Recuerden que cuando nosotros tenemos una letra o un número que esté sin exponente, nosotros asumimos que su exponente es elevado a 1. Cuando estamos hablando de potencia, en este caso, como estamos multiplicando potencia, nosotros decimos, está elevado a 1. Entonces, lo mismo que decir C elevado a 1 más 4. Ya, ¿y alguien se acuerda qué pasaba cuando... cuando se dividía? Se restaban. Sí, muy bien. Anda en la máquina el Cristian, parece. Entonces, ¿cómo me quedaría ahí? Se mantiene la base y se resta los exponentes. Y acá me quedaría en este caso. Recuerden 2 que elevado a siempre menos 1. se hace respectivamente. Ya yo no voy a decir como, ya. Voy a poner 3 menos 2 para que me dé elevado a 1. No. Ya se hace en el orden que se encuentre. Porque esto es lo mismo que decir 2 elevado a 2 partido en 2 elevado a 3. Este es el denominador. En este caso, este quedaría en el denominador, ¿ya? Entonces nos quedarían 2 elevado a menos 1. ¿Y qué pasaba cuando teníamos un número con un exponente negativo? ¿Podemos darlo vuelta o no? Sí, ¿y cómo se daría vuelta? Por su inverso multiplicativo. ¿Y ahí cómo nos quedaría? Multiplicando por menos 1. ¿O no? Estuvo bien hasta el inverso multiplicativo. Casi. Pero multiplicar por menos 1 no. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien quiere complementar lo que dijo su compañero? Quedaría en un medio. Un medio. Ese es el recíproco, o sea, sí, pues, es el recíproco. O el inverso multiplicativo. Un medio. Ya, ¿y dónde me quedaría el elevado a 1? A menos 1. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el exponente? Pasa positivo. Positivo. Y eleva a toda la potencia, ya, a todo, o sea, no toda la potencia, a todo la base. ¿Ya? Y eso, ya esos son para recordarles acerca de las potencias. Que en realidad ese tipo de propiedades de potencia lo van a ver en cualquier ejercicio que les salga potencia. Y la idea es que ustedes puedan resolver un ejercicio a base de aplicar puras propiedades, chicos. Por eso
Repase las propiedades. Las pocas preguntas que pueda haber de potencia van a ser de aplicar puras propiedades. Y es como aplicar propiedades sobre propiedad sobre propiedades. ¿Ya? Así que, ojo con eso. Sigamos con esto, ¿ya? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría, no me digas, ahí está. Me quedaría a al cubo menos a cuadrado por b, y acá tengo a cuadrado por b. Se me van, ¿cierto? Porque uno es positivo y el otro es negativo, ¿cierto? Vamos a eliminar los que son iguales. Este con este se me va, ¿cierto? Y acá, menos a por b cuadrado, y al otro lado tengo que sumarle a por b cuadrado. Se me van, ¿cierto? Porque ambos son iguales, pero, o sea, ambos, eh, la suma de ambos me da 0. Entonces se me va. ¿Y qué me queda al final? Me queda solamente a cuadrado y al último me queda más b al cubo. Y listo. ¿Ven? Entonces, comprobamos de dónde salió este resultado. Ya, ahora la profe Anel le va a enseñar el otro método. Ya. El otro lo vamos a hacer entonces con el a menos b. Ya, a menos b por a al cuadrado más ab más b cuadrado. Ya, lo primero es el a lo vamos a multiplicar por cada componente del trinomio que está acá. Entonces nos queda primero a por a al cuadrado es a al cubo. A por ab sería más a cuadrado b. Después a por b al cuadrado. A al cuadrado. Y ahí terminamos con el a. Luego hay que pasar al b y hay que tener en consideración que es menos b. Entonces menos b por a al cuadrado da menos a al cuadrado b. Menos b por ab sería menos también a b cuadrado. Y por último, menos b por b al cuadrado sería menos b al cubo. Y ahí lo que tenemos que hacer es juntar los que son iguales. Por ejemplo, a al cubo es el único, así que queda solo. Después tenemos el a cuadrado b. Y aquí hay un a cuadrado b también, y como son signos distintos, se eliminan, porque daría 0. Después acá está el ab cuadrado positivo, y aquí está el ab cuadrado negativo. Entonces también se eliminan. Y finalmente solo nos queda el menos b al cubo, que sería lo que está ahí en la fórmula. Y ahí queda comprobado que está correcto. Bueno, y si no, lo podrían hacer si no se sabe la fórmula, que esa es la gracia de esto. Muchas gracias, profe. La idea de esta suma o diferencia de cubo es más que nada cuando pasemos a los a la factorización, ya para poder reconocer de dónde viene, de dónde viene, porque la idea de una factorización es encontrar los factores, como lo dice el nombre. Entonces ya al saber cómo se llega a una diferencia o una suma de cubos, nosotros podemos reconocer al tiro estos son los factores y chao. ¿Para qué me sirven conocer los factores? Lo vamos a ver más adelante. Pero eso, ¿ya? Así que, profe Seba, ¿nos elija un estudiante para hacer este ejercicio? Claro que sí. ¿Calfucura está preparado o no está preparado? ¿No? ¿Qué tiene atrás pintado en su pared? Una M.
Autorreferencia. Dele Calfucura. Soporte al profe. Ya, Una M de Martín. sí. Ya, Martín, ya de los dos métodos que hemos enseñado, o si es que tú tienes alguno, ayúdame a hacer este ejercicio. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicando hacia el lado. Ya, ¿cómo nos quedaría? Bueno, primero sería con el primer dígito, que sería x. Habría que multiplicarlo con el x al cuadrado. Quería x al cubo. Después, esto sería para allá. ¿Cuánto nos queda? Después sería 7x al cubo, o sea, al cuadrado. Y positivo. Y después x por 49, que sería 49x. Y ahora para el otro lado, ¿cierto? O sea, con el Sí. otro... Ahora con el otro dígito. Sería menos 7x al cuadrado. Después sería menos 7 por 7x, que sería menos 49x. ¿Van todos bien o Y no? Van como Calfucura, ¿cierto? Yo creo que están todos también realizando el ejercicio. Siga, Martín. y después el menos 7 por 49. ¿Y cuánto nos daría ahí? Uy. A ver. 343, si no me equivoco. 43, Sí. ¿seguro? No. Recuerda la tabla del 9, ¿cierto? 9 Sí. por 5, ¿cuánto me da? 45, ¿cierto? Y se acuerda, hay un truco bien viejo de la tabla del 9, pues se acuerdan que el primer número va subiendo, o sea, la primera fila va subiendo y la segunda va bajando, ¿cierto? Entonces sería 5, acá 54 y acá 63, ¿cierto? Y Sí. por 6, por 7. Entonces termina en 3. Sabemos que la multiplicación del 7 con el 49 tiene que terminar en 3. Entonces el profe Seba me sopló más. ¿Cuánto daría? Está bien, Martín. Estaba bien como había dicho Carl Fukura. 363, ¿cierto? ¿O 43? 43. 43. Ya, ¿qué procedemos a hacer? Podemos eliminar las que tienen positivo y negativo. Como Ya, ¿y el cuáles más serían esos? 7, o sea, el 7x al cuadrado, lo eliminamos con el menos 7x al cuadrado. Y el 49x con el menos 49x. Y nos quedaría, ¿en cuánto nos quedaría? X al cuadrado, o sea, al cubo, menos 343. Y listo. ¿Y cómo podríamos dejar expresado el 343 expresado en potencia? Porque tiene que quedar en una suma o diferencia de cubos.
Si sabemos que es que el A, en este caso, ¿cuál sería nuestro A? X, El X, ¿cierto? ¿Y cuál sería nuestro B? menos 7. Ya, menos 7. O en este caso, dejémoslo como 7. Para hacerlo un poco más fácil, para fijarnos solamente en el número. Entonces, este número yo lo puedo convertir a una potencia. Sí, ¿Y cuál sería esa potencia? 7 elevado a 2. 7 elevado a 2. Entonces, ¿cómo quedaría expresado el 343 escrito en potencia? 7 elevado a 3. 7 elevado a 3. O al cubo. Entonces, hoy, no sé por qué puse igual. Entonces, nos quedaría en x, el x al cubo menos 7 al cubo. Y quedó nuestra diferencia de cubos. ¿Se comprendió? Ojo, ya. Muchas gracias, Martín. Ojo con este ejercicio, ya. Porque les puede aparecer que a veces ustedes ya sacan todo el resultado y a veces uno se demora multiplicando y al final simplemente había que aplicar propiedades de potencia. ¿Alguien no comprendió? Levanten la mano todos los que entendieron. Profe, ¿Sí? yo me confundí de dónde salía el 343. Ya. ¿De dónde salió el 343? Ya, mire. Es que Martín empezó, calculó con la fórmula de la profe Anet, ¿cierto? Entendió como de multiplicar hacia el lado, ¿cierto? Este con los primeros, el primer factor multiplicado con el trinomio, ¿cierto? Y el segundo factor multiplicado nuevamente por el trinomio. ¿Entendió eso? Ya. ¿Sí? Resulta que al finalizar, el 7 lo tuvimos que multiplicar con el 49. Entonces, 7 por 49 nos da 343. Pero el 49, el 49 lo podemos convertir en potencia, ¿cierto? Martín dijo que se puede convertir en potencia en 7 elevado a 2. 7 elevado a 2 es igual a 49. Entonces, nos quedaría esto que sería 7 elevado a 2. Entonces, al multiplicarlo, nos quedaría en 7 por 7 al cuadrado. ¿Y cuánto equivale eso? 343. 343, pero escrito en potencia. ¿Cómo nos quedaría? 7 elevado a 3, ¿cierto? Porque lo mismo que decir 7 elevado a 1 más 2, porque son igual exponente y se suman, o sea, son igual base y se suman sus exponentes. ¿Qué pasaba si yo tenía distinta base pero mismo exponente? ¿Se acuerdan? Se multiplicaban ¿Qué se multiplicaba? la base, ¿Y qué pasaba con los exponentes? se quedaban igual y seguía el mismo número. Muy bien, Gabriela. Muchas gracias. ¿Ya? Si teníamos 2 elevado a 2 por 3 elevado a 2, como dice Gabriela, se multiplican las bases, pero se mantiene el exponente. O sea, y se mantiene el exponente. Creo que si se acuerdan de las propiedades, y eso es muy bueno. Ya. Productos de binomio con término común.
tenemos los binomios, ¿ya? Esto es un binomio. Este factor se llama binomio, ¿ya? Por eso se llama cuadrado de binomio, porque es un binomio que está al cuadrado. Cubo de binomio es un binomio que está al cubo. Ahora tenemos los productos de binomio con términos comunes. ¿Qué nos da? Cuando tenemos, ¿cuál sería esto? Tenemos dos binomios, un binomio con un A y otro binomio con un B, pero tienen, ay, disculpen, que me apareció. Ahí está. Ya, tenemos estos binomios que tienen un término en común. ¿Y cuál sería el término en común que tienen? ¿Alguien me lo puede decir? La X. X. La X, muy bien. Ese Por sería lo el tanto, se puede término. factorizar, ¿o no? Eh, la factorización es encontrar los, como puede así decirlo, ¿cómo se llama? Los factores. En este caso, esto sería un producto notable y pasamos a la factorización, que estos serían los factores. Ya esto ya, cuando uno encuentra los factores, cuando ya no se puede seguir simplificando, no se puede seguir factorizando. Entonces, ya tenemos, cuando tenemos una multiplicación con binomios donde ambos son positivos, nos va a dar como resultado x al cuadrado más la suma ya de los términos que no son en común multiplicados por el término que es común. En este caso es a más b por x, que sería el término en común. Y el último sería más la multiplicación de los términos que no son comunes. A la final es multiplicarlo normal, ¿cierto? Tenemos x por a, x por b, y nos da x cuadrado, b por x, a por x, y acá nos da a por b, ¿cierto? A la final es lo mismo. Y todo esto, la suma, nos estaría dando esto, ¿ya? Y tenemos el segundo caso, cuando tenemos el producto de binomios, la cual tenemos un término en negativo que está restándose. Tenemos una diferencia de binomio. En este caso, nos daría lo mismo, x cuadrado más a menos b. Acá es donde cambia. Ya no es la suma, sino es simplemente la diferencia de estos términos distintos, multiplicado por x. En este caso, x es el término en común. Menos a por b, menos el producto de los términos que son distintos. Y ahora llegamos al ejemplo. Profe Anet, ¿usted alcanzaría a hacer este ejercicio o con una estudiante? Sí, Ya, genial. sí, sí. Ya, el profe se va a hacer una llamada, así que aquí sacamos. A Gabriela. Di su reacción. Pero debe si usted sabe. No, no sé, profe. Ya. Mira, podemos ir haciéndolo. O sea, tenemos la fórmula ahí arriba, pero para no usar al tiro la fórmula, podríamos hacerlo multiplicando para el lado. Ya, como lo hicimos delante, ¿cierto? Sí. Entonces, primero sería el x por x. Ya, o sea, x elevado al cuadrado, ¿cierto? Sí. Después, x por menos 5.
X sería 5 elevado, o sea, X, sí, 5X elevado a 2. Ya, no, en este caso es solo 5x, porque no hay otra x. Estamos multiplicando solo una x por un número. Después sería el 3, ¿o no? Después sí, viene el 3 con la x. 3 por x. Y como ambos son positivos, sería más. Y 3 por x, ¿cómo queda? Al cuadrado. No, este también queda solo x sola. Y después viene el 3 por el menos 5. Y ahí sería signos distintos, entonces negativo. Y 3 por 5, 15, ¿no? 15. Sí. Sí. Y acá lo que podemos hacer es juntar los que son términos Iguales. claro. Por ejemplo, x al cuadrado solo hay una, entonces se quedaría x al cuadrado. Pero acá tengo dos valores que tienen x. Entonces los puedo sumar o restar. En este caso porque son signos distintos. Entonces, ¿cómo me quedaría? Se Sí, suman, ¿cierto? claro, y como Sería recordatorio, la x se conserva y sumamos solo los números. Pero en este caso son signos distintos. Es menos 5 más 3. O 3 menos 5. Como te sea más fácil verlo. Menos 2. Sí. Menos 2 y la x se conserva. Y el 15 también está solito, así que menos 15. ¿Ya? Ya. Ahora, ayúdame un poco. Este sería nuestro x más a. Entonces, la ¿a qué valor corresponde? A 2. X más a. Entonces, a vale A 3. 3, sí. Y aquí es x menos b. Entonces, b vale 5. sí. Bueno, menos Menos 5. 5. Bueno, podemos decir menos 5, 5, la verdad da lo mismo mientras recordemos que hay un menos. Y esto lo hacemos solo para después poder comparar con la fórmula. Porque si lo hiciéramos por fórmula directamente y no multiplicando así, tendríamos que sería x cuadrado más a menos b, o sea, ahí usamos los valores que acabamos de anotar. Decíamos que a era 3 y b era 5 por x menos a por b, que era 3 por 5. Y entonces si lo resolvemos queda x cuadrado más menos 2x menos 15. Y podemos borrar ese más y dejarlo como menos 2. Todo junto. Que sea más. Menos 2x. Y ahí nos dio lo mismo que cuando lo hicimos multiplicando. Eso solo como para demostrar que si uno lo hiciera por la fórmula directa, sería más fácil. Algo que les va a servir mucho cuando les toque factorizar es recordar que este número de acá, el 15, corresponde a la multiplicación y que este valor de acá corresponde a la suma o resta de los valores. Entonces, cuando ustedes vean
solo la fracción, o sea, solo el trinomio, como este caso de acá, el x cuadrado menos 2x menos 15, y lo quieren factorizar, tienen que poner los dos paréntesis y ahí ponen la x y decir, ¿qué números me dan multiplicados 15 y sumados o restados 2? Por eso es bueno recordar esto. Entonces, a ver, multiplicados 15 me da 3 por 5. Yo sé que me da 3 por 5. ¿Y servirá para la suma o resta? Sí, también me sirve. Y ahí uno los pone acá. Pone 5 y 3. Y a la hora de poner el signo, se fija en el signo que esté aquí. El número mayor es el que va a guiar ese signo. Entonces, en este caso, el mayor va a ser el 5, entonces ese va a llevar el menos y el 3 lleva el más. Ya, pero eso. Muchas gracias, profe. Esos son tips muy importantes, sobre todo para factorizar. Y otra cosa, chicos, recuerden esta parte, ¿ya? Cuando tenemos un número y al lado multiplicando o acompañando el número hay un término literal. Puede ser una X, una Y, puede ser una A, B, cualquier letra del abecedario le van a poner, ¿ya? Pero ustedes siempre tienen que respetar y agrupar todos los términos semejantes. En este caso, ejemplo, si tenemos 2A más 3C más 4A más 5Z, un 5 por si acaso, 5Z más 2C. ¿Cómo lo agrupo? Debo sumarlos. ¿Cómo los sumo? 2A más 4A. Ya. Sería 2A 6A. más 4A. Me daría 6A, como dice Cristian. Después, Después, eso, ¿el 5 es una Z o no? sí, 5Z. Sería entonces 13 más 12, que sería 5C. 3C más 2C. 5C. Es raro mi Y 5. ¿cómo se llama el 5Z que queda solo? El 5Z queda solo porque no hay ningún otro Z que está acompañando. 5Z. Entonces, ¿cuál sería el resultado? 6A más 5C más 5Z. No, menos. No, pues Pues más, sí, está pues todo sí, sumando. estoy bien. Ya, recuerden agrupar todos estos. Estos son términos semejantes o similares. O igual lo llaman iguales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay un factor en común que es igual. Y es lo mismo cuando estamos, no sé, el 2A más 4A, es como que como son iguales, tienen el A que lo acompaña, ustedes simplemente lo suman, así como 6A. ¿Ya? Ya, pasemos al siguiente. ¿Qué estaríamos terminando lo que es productos notables y ahora pasamos a factorización? Recordar que las expresiones algebraicas están conformadas por términos, que en este caso los términos, como ven acá, la expresión algebraica, estos son los términos. Pero estos términos, la profe Anet se despide, tiene algo que hacer. Chao, profe. Muchas Chao, gracias. cuídese, profe. Chao, Nos que vemos. estén bien. Chao, profe. Ya. Estos son términos, pero los términos tienen un nombre. ¿Alguien se acuerda? A ver, voy a dar una pista. Esto se llamaba polinomio. Ya, un polinomio es la suma de varios términos, pero tienen un nombre esos términos. ¿Cómo se llaman? Los polinomios es la suma de, empieza con M,
No sé si alguien se acuerda. ¿No? ¿Nadie se acuerda de cómo se llamaban los términos de los polinomios? Esos son términos, Anaís. Pero esos términos tienen un nombre, porque ahora lo voy a decir porque creo que nadie se acuerda. Los monomios conforman los Profe, de verdad polinomios. se llamaba así. Sí, Yo tenía esa palabra en la cabeza, pero no la quería decir. tiene que decirlo nomás. Uh, Es mejor yo, intentar yo y decía fallar que monomio fallar en intentar. porque es un término. Muy bien. ¿Y poli? Poli porque son muchos. Son muchos. Entonces, los monomios están compuestos por un signo, el coeficiente, una variable y exponente en algunos casos, ¿ya? Y si es que no tiene exponente, sabemos que es elevado a 1, ¿ya? Esto es un término, un monomio. Y los polinomios es la suma de varios monomios. Espero que haya quedado claro. Porque estas palabras, recuérdense, la van a ver mucho en la PAES y también la vamos a ver mucho ahora, ¿ya? Mucha expresión técnica. La factorización. ¿Qué es la factorización? Es cada uno de los números que multiplican para formar un producto. ¿Y qué es el factor? O sea, el factor es cada uno de los números que multiplican. Yo creo que acá no números. Vamos a llamarlo términos. Que se multiplican para formar un producto. Un ejemplo, nosotros sabemos que 2 por 3 son los factores y nos da el producto, que es 6. Otro ejemplo, ¿cuál serían los productos de no, no. ¿Cuál serían los productos de, o sea, los factores de este producto, del 13x? ¿Cuáles serían los factores? 1 y 13, ¿o no? 1 y 13. ¿O no? X Está y 13. cerca, está cerca. ¿Cuánto, Amaro? X y 13. X y Ahí 13, está, verdad. Verdad, ¿cierto? 13x, sí. El x también es un factor, porque en este caso, bueno, acá se ve como una multiplicación, pero el x es un término también, ya es una variable. Muchas gracias a ambos. Ahí creo que llegó la profe Tania, para que la saludemos. A ver. ¿La voy a hacer en coaficionado? Sí, la profe. Ya. Hola. Factorizar es el proceso en el que se descompone una expresión matemática en una multiplicación, es decir, en sus factores. ¿Se acuerdan que nosotros en productos notables teníamos factores, los cuales multiplicados nos daba un producto, ¿ya? Productos notables, porque, porque venían no sé cómo decirlo. Ya, pero dejémoslo ahí, ¿ya? Y ahora factorizar es el proceso contrario, ¿sí? ¿Ya? Es como la potencia y la raíz. Sabemos que la potencia es cuando está elevado y la raíz es para poder encontrar cuál es la potencia. Entonces, acá tenemos la suma de dos productos, ¿cierto? XY más XZ. Y esto nosotros necesitamos encontrar sus factores. Y acá yo digo, mira, X es un término
o es un factor que está en común, ¿cierto? Y yo lo voy a multiplicar por un binomio, o sea, por una suma de binomios, la cual multiplicado con x me va a dar xy más xz. Y esto es lo que vimos con la... voy a usar el método de la profanet. Xy, porque yo multiplico el primero por el primero del otro lado, xy, y x por z más xz. Y ven, yo llego a este resultado. Ya. En la factorización tenemos muchas formas de factorizar como de acuerdo al polinomio que nos entregue. ¿Ya? O sea, no al polinomio, al producto que tengamos. Ya en este caso, cuando tenemos un producto la cual tiene un factor común, tenemos dos opciones. Usar el monomio en común y está el polinomio en común. En este caso, cuando tenemos un monomio en común, ¿qué significa? Que tenemos un solo término, ojo, un término, uno solo, la cual se repite en todo. En este caso, ax más bx, el término en común que está ahí sería la x, ¿cierto? Entonces yo lo voy a multiplicar por la suma de binomio de los otros números, ¿cierto? En este caso, a más b. Y tenemos el polinomio en común, que es, ya nosotros sabemos que un polinomio es la suma de varios términos o monomios. Entonces, yo tengo que encontrar el monomio en común, o sea, el polinomio en común. En este caso, x por a más b más y por a más b. ¿Cuál sería el polinomio en común? El a más b, ¿cierto? Entonces, vamos a saber que va a ser este va a ser sí o sí un factor. Y después lo multiplicamos por la suma de binomio de los otros que sobran, ¿ya? Pero, a ver, en este caso, x por y más x por z, ¿qué tipo de factor común tiene? ¿Un monomio en común o un polinomio en común? Un monomio, ¿no? ¿Y cuál sería ese? La X. La x. No voy a hacer este ejercicio porque ya se alargaría mucho y ya lo hemos explicado. Después tenemos, también tenemos la agrupación de términos. ¿Qué significa? Cuando cuando teníamos un polinomio en común, este polinomio multiplicaba todo. Pero a veces no va a ser así. A veces no tengo que encontrar un polinomio la cual se encuentre en todo. No, yo puedo agrupar los términos semejantes. En este caso, yo agrupé el ax más bx, que son términos semejantes, y los separé, pero los separé de los ai más bi. Entonces, como los agrupé, saqué los factores de cada uno. El factor de la x más bx, y lo sumé con los factores de ai más bi. Ya. Los resultados de productos notables. Cada producto notable corresponde a una fórmula de factorización. ¿Cierto? Esto es un producto notable. ¿Cómo se llamaba este? ¿Alguien se acuerda? A más B y Binomio todo al esto al cuadrado. cuadrado. Un binomio al cuadrado. Binomio al cuadrado. Bien, Kafukura.
Y estos son los factores, ¿cierto? Porque al multiplicarlo me dan los factores, ¿cierto? A cuadrado más... o sea, este es el factor y esto me daba el producto notable, ¿ya? Y yo lo factorizo y me llega a los factores, y así. Y es un ciclo. Tenemos la diferencia de cuadrados. Cada polinomio que sea una diferencia de cuadrados se puede factorizar al aplicar la siguiente fórmula. Oh, no me pasé. Son las 48, no me avisan. Ya. Nos quedamos hasta acá. En mi video se pasó súper rápido la hora. No, es igual, creo que esa era Todo buena la clase, profe. Eso es lo que pasa. Ah, Ya, el Cristian le da color. Obvio, profe, obvio. Sí. estaba entre la factorización. Para aquellos que van a estudiar ingeniería, la van a ver toda su vida. No, Ya, profe, chicos. a mí no me gusta la factorización, no me gusta. Pero psicología igual, ve matemática por si acaso. Ve Sí, mucha pero- estadística, así que ojo con eso. Bioestadística. Viven de estadística los psicólogos porque tienen que, todo lo que estudian a la final se basa, o sea, llega a un resultado final donde hace todo en estadística. Así que ojo con eso. A estudiar muy bien estadística. Eso, chicos, voy a sacarle captura. Chao. Vayan, creo que tienen química ahora, ¿no? Sí. Posa. Que estén bien, ¿ya? Nos vemos en la próxima clase. Ya que estén bien, chao, cuídense. Nos